¿No les pasa como si sienten que el sistema pensara que los humanos tuviéramos interruptores? Si tienes ansiedad, no te preocupes, puedo desactivarlo con un poquito de clonazepam. Si tienes depresión, no pasa nada, puedo desactivar eso con sertralina. Si tienes, procede a insertar cualquier desorden relacionado con la psiquiatría. No te preocupes, es solo un desequilibrio químico. Ahora tómate tu medicamento y continúa siendo productivo. Con esta introducción no estoy diciendo que los psicofármacos no sean necesarios para tratar malestares mentales. Para nada. Es evidente que muchas veces existen desequilibrios químicos en nuestros cerebros que necesitan ser atendidos. Simplemente la pregunta que me gustaría plantear en este videoensayo es, ¿deberíamos de centrarnos tanto en estos desequilibrios como tal? ¿O por el contrario, deberíamos de centrarnos y darle más importancia a las condiciones de nuestro entorno que producen estos desequilibrios? Eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, así que comencemos. Parte 1. La dualidad del psicofármaco. Para que las cosas vayan quedando claras desde el inicio, me gustaría definir qué es un psicofármaco desde dos perspectivas, una científica y una social. Respecto a la perspectiva científica, tenemos que un psicofármaco es toda molécula que imita o interviene en la inhibición o producción de algún neurotransmisor, o sea, de alguno de nuestros químicos cerebrales. Por ejemplo, tenemos al clonazepam, el cual es un medicamento de la familia de las benzodiazepinas y que actúa con los receptores GABA tipo A. El GABA es un neurotransmisor que básicamente hace que nuestras neuronas se relajen. Les dice, mijo, ya deje de chambear y póngase a descansar que ya estuvo bueno de estar sobrepensando. Entonces, para dejarlo claro en palabras sencillas, se podría decir que el clonazepam imita la acción del GABA y por eso cuando tomamos una, nos relajamos. Otro ejemplo estelar de los psicofármacos es la sertralina. Este antidepresivo se clasifica como un ISRS o inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, la cual básicamente nos sirve para poder tener estabilidad emocional. En palabras sencillas, lo que hace la sertralina es hacer que este neurotransmisor se encuentre de manera más disponible en nuestro cerebro para que así nuestras neuronas lo puedan usar. Y hasta aquí parece que pues todo chido, ¿no? Si analizamos hasta este punto, parece ser que los psicofármacos son grandes aliados para con nosotros y lo que nos van a ayudar a sobrellevar de una u otra manera los malestares que vienen implícitos con esta sociedad. Y es precisamente ahí donde inicia el problema. Si nos metemos a analizar a los psicofármacos ya no tanto desde una perspectiva científica, sino desde una perspectiva social, nos encontraremos con varias cositas. Los psicofármacos no son solamente utilizados para equilibrar nuestra química cerebral, sino que también son instrumentalizados en nombre de la productividad y se utilizan como tapadera para ocultar un problema más grande. Porque estos desequilibrios en el cerebro pues no surgen de la nada, ¿saben? Quiero decir, cuando nos da influenza, por ejemplo, sabemos que esta es provocada por un virus. Cuando nos da diarrea a las 3 de la mañana, quizá el taquero no se haya lavado bien las manos. Te estoy viendo, salmonela. Pero si nos da ansiedad, no podemos decir que existe el virus de la ansiedad. O si nos da un cuadro depresivo, no podemos decir que fuimos infectados por el parásito Depressivus existentialistus. El que no podamos patologizar enfermedades mentales de la misma manera que se lo hacemos con las enfermedades físicas ya nos dice mucho. Ya que si estos desórdenes no son provocados por algún patógeno y evidentemente no aparecen de la nada, ¿qué los genera entonces? Es cuando nos planteamos esta pregunta que el mundo oculto detrás de los psicofármacos se comienza a asomar. Los psicofármacos sí son muy importantes como herramienta médica y como herramienta farmacéutica, pero también pueden ser usados muy bien como herramienta política. Parte 2. Farmacopoder. El control de nuestro cuerpo viene dentro de una píldora. En palabras sencillas, el farmacopoder es aquel poder que pueden ejecutar distintas instituciones a través de fármacos y moléculas de diseño, en este caso los psicofármacos. Pero a ver, vayámonos un poquito más despacio. No es como que los psicofármacos contengan sustancias que reprogramen nuestro cerebro y nos hagan actuar de determinada manera. Teoría de conspiración. No. Definitivamente la cosa no va por ahí, sino que muchas veces los psicofármacos actúan como un curita, digámoslo de esa manera. Pero no como un curita que quiere tapar una cortadita, sino como un curita que quiere tapar una herida en la yugular. Digo que los psicofármacos son una excelente herramienta política porque muchas veces nos hacen enfocarnos más en qué desorden neuroquímico tengo y con qué pastillita podría curarlo, y se desvía el foco de una de las preguntas más importantes en este tema, la cual es ¿por qué tengo este desorden neuroquímico en primer lugar? Seamos francos. A nadie le da ansiedad por gusto y mucho menos porque nos haya infectado el virus de la ansiedad. Este tipo de desórdenes neuroquímicos la mayoría de veces son causadas por el entorno en el que nos desenvolvemos. Y para que se entienda mejor mi punto voy a poner un ejemplo clásico. Mother's Little Helper.
Esta canción de los Rolling Stones, lanzada en 1966 y traducida al español como El pequeño ayudante de mamá, tiene una historia muy relacionada con los psicofármacos, más específicamente al Valium. El Valium, cuyo principio activo principal era el diazepam, fue el fármaco más vendido entre los años 1968 y 1982 en Estados Unidos. Y el público al que principalmente iba dirigido eran amas de casa agobiadas por sus deberes y la monotonía que implicaba vivir de esta manera. Durante esos años existía una frase muy popular entre las mujeres que tomaban estos medicamentos y que refleja profundamente cómo funciona el farmacopoder. Esa frase era "Living better through chemistry", o vivir mejor a través de la química. Vivir mejor a través de la química no solamente es una frase bonita que retrata cómo es que las benzodiazepinas ayudaban a estas mujeres a calmar sus síntomas de ansiedad, sino que en una capa más profunda retrata cómo es que la química de los psicofármacos ayudó a tapar un problema aún más grande, el cual era el contexto al que estas mujeres tenían que estar sometidas. Una vez que ya comprendemos cómo funciona el farmacopoder, creo que ya es más fácil relacionarlo a contextos más actuales, digámoslo de esa manera. ¿Te sientes explotado porque trabajas más de 12 horas al día y sientes que ya no puedes más? No te preocupes. Tómate alguna benzodiazepina y continúa produciendo. ¿Te sientes deprimido porque tu trabajo no te llena y no tienes tiempo para estar con tu familia? No te preocupes. Tómate estos antidepresivos, no te centres en tu contexto y continúa siendo productivo. ¿Y sabes qué pasa si no continuamos siendo productivos? Nos morimos de hambre. Y ahí es donde hay un punto muy turbio. El farmacopoder puede aparecer en múltiples contextos. Sin embargo, centrándonos más en el ámbito laboral, está muy relacionado a lo que acabo de decir. Si no producimos, morimos. Somos libres en tanto tengamos la capacidad de producir. Y muchas veces los psicofármacos sirven para sedarnos y que podamos continuar siendo parte de una maquinaria mucho más grande que nosotros, en lugar de que nos podamos centrar más en la raíz del problema, la cual es el contexto hipercompetitivo en el que estamos inmersos. Ok, entonces tenemos dos opciones, dos caminitos a seguir. El primero es tomar psicofármacos y dejar que estos de cierta manera condicionen nuestra manera de vivir, o no tomarlos y caer en la locura. Cuando les planteo este escenario no puedo evitar sentir que existe cierto tipo de coerción. Pero mejor dejemos que nos hablen de esto personas que lo hayan vivido en carne propia. Parte 3. Prisión psicofarmacéutica. Experiencias y transformaciones subjetivas, sufrimiento y coerción del uso de psicofármacos en el tratamiento psiquiátrico en Chile es un artículo que contiene varios testimonios de personas que hacen o hacían uso de estos medicamentos. El artículo está dividido en varias secciones, pero yo me quiero centrar en la parte de efectos secundarios de los psicofármacos y el sufrimiento, ya que nosotros podríamos pensar cosas del tipo, bueno, tomaré psicofármacos durante un tiempo y después me los retirarán. Cosa que no siempre sucede así, y para entrar en el tema quiero empezar a leer el primer testimonio. Estas pastillas me las empezaron a dar desde joven y comencé a tomarlas sin mayor conciencia de lo que eran. En ese tiempo, uno se tomaba lo que el psiquiatra le decía que tomara y uno no cuestionaba eso, así que comencé a tomar fármacos desde los 16 años y ahora llevo tomando como 40 años remedios. Con pastillas es la única forma que conozco de vivir. Vivir esta enfermedad es vivir tomando remedios, y sabes que te dañan. Mira cómo soy a los 56 años, parezco de 70. Y son los remedios, todo para que no sea peligroso. Ahora, pienso lento, me cuesta caminar, tengo temblores, me hacen exámenes todos los meses. Vivo en un hogar protegido, me manejan los remedios. Es una prisión que debo aceptar porque es mejor vivir con fármacos que encerrado en un psiquiátrico. Hay dos cosas que me gustaría resaltar de este primer testimonio. La primera es la más evidente y esa es que los psicofármacos no son inocuos. Sí nos ayudan a tratar malestares mentales que a priori son los que sufrimos y de los que nos tenemos que deshacer. Queremos deshacernos de malestares mentales para hacernos cargo de nosotros mismos, pero a largo plazo, al final tampoco podemos hacernos cargo de nosotros mismos. Y lo segundo que me gustaría resaltar de este testimonio es, de nuevo, la aparición del farmacopoder con una frase muy sencilla. Me manejan los remedios. A partir de aquí voy a leer textualmente lo que dice el autor del artículo y unos varios testimonios más, porque creo que refleja de muy buena manera lo que estas personas sienten con su tratamiento. Tenemos entonces que los efectos secundarios que muchas veces perduran en la vida de las personas abaten la vida de sus consumidores, profundizando en su dolor subjetivo. Cuando estaba con el doctor, me daba olanzapina. Al principio me daban 5 miligramos o algo así, y ahí me sentía mal, cuando me tomaba la pastilla. Más tarde, estaba con las piernas inquietas, como que se me movían solas. No podía estar ni acostada y menos dormir. Después, me daban una de 10 miligramos y ahí fue peor. Entonces recuerdo que me daban fármacos para que los otros remedios apagaran los síntomas de la olanzapina. Y yo le decía al médico que me cambiara el tratamiento, pero el médico no me escuchaba.
Decía que era por mi bien. Lo anterior también puede verse con otro usuario. La risperidona y las benzodiazepinas que tomaba me tenían muy mal. Además de darme mucho sueño, veía borroso, como si fuera miope. Además, era como un zombi. Era caminar sin pensar y como desvanecido. Le explicaba al médico esto, pero me decía que era lo que debía pasar, y eso me angustiaba más. La dicotomía que produce el consumo de psicofármacos por un bien mayor genera una profunda decisión emocional en las personas usuarias, pocas veces abordadas, causando resignación, coerción y sufrimiento. Los remedios han tenido un efecto malo y bueno en mi vida. A mí no me gustan, me mantienen aturdido, pero no saco nada con decirle a algunos médicos, porque a lo que a ellos les importa es que uno no se descompense. La verdad, no le creen mucho a uno. Yo pienso que creen que es la enfermedad a la que uno lo mantiene así, pero uno sabe que son las pastillas. A pesar de ello, igual confío en los médicos, sino ¿en quién? Y de este otro testimonio me gustaría tomar una frase y reflexionar en torno a ella. Si no confío en los médicos, entonces ¿en quién? Sinceramente, leer esta última frase es algo que duele un poco. Duele porque refleja cómo es que hemos centralizado el concepto de salud alrededor de los médicos cuando realmente la salud es un concepto más bien integral y que abarca un montón de cosas. Cosas y áreas que si fueran más conocidas y se les diera más difusión, no sentiríamos que nuestra salud depende únicamente de lo que pueda aportar un médico. Y solo para dejarlo claro por si acaso, no le estoy tirando mierda a los médicos. Está más que claro que cumplen un rol sumamente importante en nuestra sociedad. Lo único que quiero decir es que el concepto de salud va muchísimo más allá de lo que le reconocemos al médico, que es la figura central. Pero eso ya quedará para otro video ensayo. Volviendo al tema original, después de habernos ido por esta pequeña tangente, me gustaría leer un último testimonio que me va a servir como puente para concluir este video. El antidepresivo que estaba tomando, no me acuerdo muy bien, pero creo que era la sertralina. Pero también fue con la fluoxetina. Cuando los empecé a tomar me quedaba dormido en todos lados. Y empezaron todos los síntomas que uno comienza a tener cuando toma antidepresivos. Náusea, diarrea, me costaba concentrarme, etc. A mi mamá no le gustó y me dijo, yo no te voy a estar cuidando a tu hijo mientras tú duermes o estás tirada en la cama. Entonces me conflictué y preferí dejar de tomar los fármacos porque debía cuidar a mi hijo. De este último testimonio me gustaría resaltar algo muy importante, y es que este tipo de decisiones las tenemos que tomar personas comunes y corrientes como tú y como yo, ¿sabes? Si la persona de este testimonio tuviera los recursos necesarios para poder pagar una niñera y olvidarse de su trabajo un rato, este testimonio ni siquiera existiría, y eso nos dice mucho acerca de lo que estamos leyendo, ya que de cierta manera nos dice y nos deja implícito que tenemos que estar en una posición económica buena para tratar de manera exitosa una enfermedad mental, ya que para empezar los psicofármacos no son nada baratos. Y después tenemos este tipo de situaciones en las que quizás tenemos que hacer uso de la ayuda de otra persona y le vamos a tener que pagar de alguna u otra manera. Además de que también tendremos que estar preparados económicamente en caso de que suceda algún imprevisto. La conclusión a la que llego después de haber leído y analizado todo esto es que la solución para tratar de mejor manera enfermedades mentales no son psicofármacos como tal, sino la mejora de las condiciones materiales de las personas que son más propensas a sufrirlos, precisamente para que no lo sufran. Porque si mejoramos el contexto en el que nos desenvolvemos todos y logramos estar en entornos menos enfermizos para nosotros, podríamos detener esta epidemia de psicofármacos. Y puede que algunas personas se vayan a enojar con lo que les voy a decir, pero esto no lo vamos a lograr mientras no exista un cambio en la forma en la que se distribuye la riqueza en nuestra sociedad, y se mejoren las condiciones laborales y de vida en general, que nos condicionan a ser quienes somos.